España pide diálogo, Estados Unidos sube la apuesta y Hugo el Pollo Carvajal remata. El Pentágono acecha las islas clave del chavismo. Cerco militar y petróleo en alza. Maduro se oxigena en pleno caos. La OFAC golpea finanzas del Tren de Aragua. Empresas y testaferros como la actriz Rosita Araya sancionados, les contamos. Jueves 4 de diciembre de 2025, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Mientras España defiende salidas pacíficas, Estados Unidos aumenta la intensidad enviando al buque USS Gettysburg a rondar La Orchila y Los Roques, islas clave de Maduro, quien por cierto ya dio su versión sobre la llamada con Trump. En el Caribe, la diplomacia susurra, pero los misiles rugen. El informe con Génesis Pérez. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sostuvo este miércoles en Bruselas una reunión discreta pero significativa con Christopher Landau, el número 2 del Departamento de Estado y figura clave en el equipo del secretario de Estado Marco Rubio. Según fuentes conocedoras del intercambio, la conversación abordó la relación bilateral, los retos de seguridad y especialmente la situación venezolana. Mientras Álvarez insistía ante sus socios de la OTAN en que la crisis venezolana solo admite una salida pacífica y democrática, el crucero de misiles guiados USS Gettysburg patrulló intensamente entre Los Roques y La Orchila, zona estratégica del chavismo. Por su parte, el presidente Donald Trump reforzó la tensión al afirmar que esto va mucho más allá de una campaña de presión. Minutos después de que las palabras de Trump comenzaran a circular, Nicolás Maduro confirmó públicamente que la llamada sí ocurrió y ofreció su propia versión. Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia. Según Marine Traffic y Vessel Finder, el buque navegó cerca de zonas sensibles antes de desconectarse de los rastreadores, aunque sigue visible por satélite. La maniobra confirma que Washington no ha reducido su vigilancia frente a las costas venezolanas, incluso mientras parte de su flota, incluido el portaaviones USS Gerald Ford, está temporalmente en tareas de reabastecimiento en Islas Vírgenes y Puerto Rico. Lastimosamente, el gobierno de los Estados Unidos, para recuperar la democracia, para devolverle, esperamos, la democracia al pueblo venezolano, rompen los tratados internacionales, ¿sí? Porque los va a romper en el momento de la invasión, ¿sí? Pero, entre comillas, por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Recuperar la democracia. Sin embargo, ese bien mayor puede pasar por una línea absolutamente delgada, que es la invasión. Frente a este contexto, España insiste en marcar distancia con cualquier lógica de intervención. Álvarez reiteró que no van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, subrayando que Madrid seguirá monitoreando de cerca la evolución en Venezuela, sin alinearse con estrategias militares. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal, desde su celda en Estados Unidos, envió una carta demoledora al presidente Donald Trump, acusando al régimen de Nicolás Maduro de operar como una organización narcoterrorista que infiltró instituciones, manipuló elecciones y envió a criminales a territorio estadounidense como parte de una ofensiva en una guerra híbrida. Los detalles con María José Prado. Una carta explosiva sacude hoy la política hemisférica. Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del gobierno de Chávez, rompe el silencio y le escribe directamente al presidente Donald Trump. Su mensaje: Venezuela no es un régimen, es una organización narcoterrorista en guerra contra Estados Unidos. En la misiva obtenida por The Dallas Express, Carvajal afirma que el cártel de los Soles usó la cocaína como arma estratégica contra las ciudades estadounidenses, coordinados con las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y hasta Hezbollah.
Señala que el Tren de Aragua fue organizado, armado y luego exportado deliberadamente a Estados Unidos, aprovechando la política migratoria de Biden-Harris para infiltrar células obedientes al régimen. Carvajal también asegura que por 2 décadas Caracas y La Habana infiltraron instituciones norteamericanas, incluidas bases navales, y que incluso diplomáticos y agentes estadounidenses colaboraron con Maduro. Y va más lejos aún, sostiene que Smartmatic nació como una herramienta de manipulación electoral creada dentro del aparato chavista y luego exportada al extranjero. La carta respalda la línea dura de Trump hacia Venezuela y ofrece una nueva cooperación. Si la justicia estadounidense valida parte de estas acusaciones, podría reconfigurar la política de Washington en el Caribe y abrir un capítulo aún más severo en la presión contra Nicolás Maduro. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿El chavismo habría desatado una guerra encubierta contra Estados Unidos? Según una confesión escrita detalladamente de Hugo El Pollo Carvajal, la cual el presidente Donald Trump ya tiene en su poder. Pero, ¿crees que esta carta forzará a Estados Unidos a pasar de la presión a la acción? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La candidata comunista a la presidencia de Chile, Janet Jara, reconoció que en Venezuela hay dictadura, pero advirtió que no regularizará a más de 300.000 migrantes venezolanos. ¿Ese es el costo de su plan político? Quique Frías con el reporte. Incoherencia. La candidata presidencial chilena Janet Jara señaló en un reciente debate que en Venezuela hay una dictadura, a la par que su movimiento, el Partido Comunista, se abraza con el régimen de Nicolás Maduro. La situación de Venezuela es grave, es crítica, falta democracia, como le he dicho, una dictadura, hubo un fraude en las últimas elecciones y espero que prontamente puedan retomar la democracia. Pero la solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país. Jara no le corrió al tema de la migración irregular, pero mostró su cambio de postura. De empadronar venezolanos sin estatus legal, ahora propone facilitar que se vayan del país en caso de ganar las presidenciales. Esto que significa dejar a familias enteras al borde de la expulsión. Creo que hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio, y que así se está operando, al punto de que hacerlo de manera más masiva. Es que hay un conjunto de más de 330.000 personas en situación irregular en el país y hay que ver qué hacemos con ellas. La postura de la candidata de la izquierda, la señora Jara, responde exactamente a estas contradicciones de los políticos en Chile. Necesitan fuerza laboral de inmigrantes. Hablan de los venezolanos como si fueran venezolanos que estuvieran en una especie de turismo inmigrante y son desplazados, fueron obligados a abandonar su país y cuando reconocen que es una dictadura son desplazados de una dictadura. Habría que preguntarle a ella si a ella le hubiera gustado que en la época de Pinochet los que fueron a parar a Venezuela hubieran sido devueltos al régimen militar. Imagínate, yo digo, me mandan para Venezuela, en Venezuela no tengo casa. Y me mandan a Venezuela con mis hijos, cuando ya mis hijos tienen una vida estable en Chile. El presidente se agarra, va a desalojar, entonces mejor irse. Mientras, en medio del colapso migratorio y las tensiones con Estados Unidos, el régimen venezolano de Nicolás Maduro se prepara para recibir nuevos vuelos de deportados. Total ironía de gobiernos internacionales. Por una parte se denuncia la dictadura, y por otra, se abre el paso para enviar personas de vuelta a ella. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La presión y la fuerza ya no viene solo de Washington. El exilio venezolano en España gana terreno, amplifica su influencia y coloca al chavismo en el centro del escrutinio internacional, justo antes de la movilización mundial por el Nobel de María Corina Machado. Está emergiendo un movimiento capaz de acelerar la transición. Retomamos con María José Prado.
En España, la oposición venezolana en el exilio asegura que la salida a la crisis política pasa por la vía pacífica y democrática, pero advierte el desgaste del chavismo y la presión internacional están acelerando los tiempos. En vísperas de la movilización mundial de este sábado para celebrar el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, los exiliados afirman que la comunidad internacional empieza a escuchar con más seriedad su reclamo de transición. En los últimos años, la gente de 20 Venezuela especialmente ha logrado consolidar un lobby bien estructurado, disciplinado, y que ha tenido una presencia sostenida e importante ante los gobiernos, los parlamentos y la opinión pública internacional. Ya no son expresiones aisladas, son redes coordinadas con narrativa clara, documentos, vocería y una capacidad de incidencia real sobre la política exterior de varios países, pues articulando la idea, bueno, cada vez más aceptada, de que Venezuela está secuestrada por un régimen criminal, narcotraficante, y que la comunidad internacional debe actuar. Desde Madrid, José Antonio Vega, coordinador de 20 Venezuela, insiste en que el mandato del 28 de julio, las elecciones de 2024, sigue vigente y que mientras más tiempo se aferre Maduro al poder, peores serán sus garantías. Señala que el chavismo enfrenta un resquebrajamiento interno real y que su conducta criminal es lo que ha llevado a Estados Unidos a elevar la presión de forma inédita. La voz del exilio por sí sola no derriba a un régimen criminal que controla las armas, el territorio y las rentas ilícitas del narcotráfico. Quienes estábamos dentro del país ya intentamos todas las rutas pacíficas posibles. Marchamos con escudos de cartón frente a las tanquetas, levantamos códigos y banderas frente a balas y ametralladoras, y la respuesta, ¿cuál fue? La cárcel, el exilio o la muerte. O sea, pretender que sin ayuda internacional decidida, diplomática y también coercitiva dentro de los márgenes que establece el derecho internacional, que es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Nosotros, desarmados, de que podamos liberarnos, es pedir un heroísmo suicida que realmente no se justifica. El exalcalde Antonio Ledesma recuerda que el Nobel a Machado reconoce su resistencia cívica y sostiene que ese régimen está caído, con un país unido reclamando cambio. Mientras tanto, España reitera que no apoyará ningún tipo de intervención militar. El canciller José Manuel Álvarez subrayó hoy que la crisis debe resolverse por medios pacíficos, dialogados y entre venezolanos. Este sábado, más de 100 ciudades se unirán en la marcha internacional El Nobel es Nuestro, una demostración del peso creciente y cada vez más escuchado de la diáspora venezolana. La condena de 30 años de cárcel a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, y la detención y posterior liberación del periodista José Serna vuelven a exhibir a un sistema judicial que castiga según la conveniencia política. Dos casos distintos que confirman lo mismo. En Venezuela la justicia decide a quién aplastar y con qué fuerza. Juliana Palmar nos amplía. El caso de Rafael Tudares Bracho expone cómo opera la justicia cuando se decide convertir a alguien en objetivo político. Una sola audiencia maratónica, una sentencia comunicada a distancia y un expediente inaccesible incluso para la defensa revelan un patrón. Procesos diseñados para excluir el escrutinio y eliminar cualquier posibilidad de defensa real. Más que irregularidades aisladas, las denuncias de su esposa muestran un sistema que funciona en la sombra, donde la forma del juicio importa menos que su utilidad para producir un resultado previamente decidido. En general, la justicia venezolana no es más que un instrumento de la persecución, un instrumento del odio del régimen frente a quien se lo pone, y tiene, digamos, sus expresiones más acabadas en el Ministerio Público, en la Policía Nacional Bolivariana, el DGCIN, el SEBIN y los tribunales de justicia. Estos se han encargado de inventar procesos penales que permiten acusar a la gente por delitos absolutamente inconstitucionales como la promoción del odio o terrorismo, entre otros delitos, ¿no? Frente a eso, es muy poca la maniobra interna que puede hacer la gente, no hay prácticamente ninguna posibilidad de defenderse. Las acusaciones de represalia política agregan una dimensión aún más clara al caso de Tudares. La justicia no solo se utiliza para fabricar culpables, sino para enviar mensajes. La condena de 30 años por hechos que no ocurrieron no busca sostener un argumento jurídico, sino afectar directamente a su entorno y alterar un clima político. Este tipo de decisiones revela cómo el sistema penal se convierte en un instrumento para distorsionar la voluntad ciudadana y castigar no a quienes cometen delitos, sino a quienes resultan incómodos para el poder.
Lo que ocurre allí es que dependiendo de quiénes sean las figuras, se le aplican otras, se aplica más severamente. Figuras políticas de cierto nivel, o que están más vinculados a María Corina Machado o a Edmundo González, se le ha aplicado además que han quedado en situación de aislamiento, por ejemplo. No se le permite visitas, no se dice dónde están, con lo cual técnicamente están en desaparición forzada. La gente más llana, la gente común, aunque sufre el mismo patrón y además se han reportado torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso abusos sexuales, extorsiones de todo tipo para poder ir al tribunal, para que los dejen ver, para casi cualquier cosa, por lo menos han permitido que los familiares sepan dónde están y los puedan visitar. En contraste con este castigo extremo, el arresto del periodista José Serna en Cabimas mostró otra modalidad de arbitrariedad: detenciones rápidas y sin base legal clara, ejecutadas por cuerpos policiales locales. Serna fue llevado desde su lugar de trabajo por difundir un video sobre fallas públicas y, aunque fue liberado tras 11 horas retenidos en la sede policial de Policabimas, el mensaje es el mismo. El ejercicio del periodismo también queda expuesto a decisiones discrecionales que buscan intimidar, aun cuando el castigo no se sostenga en el tiempo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Mientras Estados Unidos cierra el espacio aéreo y amenaza con operaciones terrestres, Venezuela logra un golpe de efecto. Sus exportaciones petroleras suben a 921,000 barriles diarios, una cifra que desafía sanciones, despliegues militares y presiones diplomáticas contra la administración de Nicolás Maduro. ¿Cómo es que sigue fluyendo el crudo en pleno conflicto con Estados Unidos? Les contamos. El petróleo volvió a demostrar por qué sigue siendo el blindaje más poderoso de Nicolás Maduro. Venezuela exportó 921,000 barriles diarios en noviembre, uno de los niveles más altos del año, a pesar de la creciente presión militar y política de Estados Unidos en el Caribe. Ni los ataques a barcos vinculados al narco, ni la amenaza de operaciones terrestres frenaron el flujo. Un incendio paralizó un mejorador clave en La Faja, pero PDVSA compensó la pérdida disparando sus importaciones de nafta y crudo ligero, duplicando cargas y asegurando diluyentes para sostener la producción. Que hay una fórmula de unos contratos que son altamente favorables para los privados y, por supuesto, al ser altamente favorable para los privados, no le está quedando mucho a la nación. Esos son los famosos contratos basados en la ley antibloqueo, que se comenzaron a discutir en el año 22 y que luego se perfeccionaron y sirvió de base para la licencia 41 de Chevron y toda esta cosa. China sigue siendo el pulmón, absorbe el 80% del petróleo venezolano. Estados Unidos, vía Chevron, también aumentó compras de 150,000 barriles diarios y Cuba continúa recibiendo su cuota política de 24,000 barriles. El músculo exportador se mantiene, pero a costas de reservas, importaciones masivas y un sector que opera en modo de supervivencia. Mientras tanto, Maduro elevó su pulso político a la OPEP, denunciando agresión directa de Washington y buscando un respaldo que, según especialistas, nunca llegará. Bueno, Venezuela en esta circunstancia se está favoreciendo por esta reducción de actividad en los Estados Unidos y bueno, y siempre pues el crudo venezolano es el favorito, es el premium, el que más las refinerías americanas le sacan rendimiento, más o menos hasta más de un 20% a otro barril equivalente por el descuento con que lo compran y la producción de los destilados y los rendimientos del barril. Mientras el petróleo sostiene el régimen, Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia y hoy colaborador de Estados Unidos, propuso a Rafael Ramírez como figura para liderar una transición si Maduro deja el cargo, una jugada que convenientemente colocaría al expresidente de PDVSA al mando justo cuando el crudo vuelve a ser el activo político-económico más decisivo del país. El resumen más explosivo de la mañana comienza ahora en nuestra cápsula 60 segundos. Sanciones de alto impacto. Cae la red financiera del Tren de Aragua. Estados Unidos intensificó la presión contra esta organización criminal transnacional de origen venezolano al sancionar a 4 empresas y 7 personas, incluida la actriz y DJ Jimena Rosita Araya, acusada de colaborar con esta red. La OFAC bloqueó activos y prohibió transacciones con estas figuras y con compañías fachada en Venezuela y Colombia, usadas presuntamente para narcotráfico, extorsión y trata. México confirmó que ya ubicó a uno de los señalados y activó alertas financieras en coordinación con Estados Unidos y la DEA. En paralelo, Washington elevó a $5 millones la recompensa por el cabecilla Giovanni Mosquera Serrano. Ahora,
en la lista de los 10 más buscados del FBI. Otra aerolínea se detiene y los viajeros huyen a la frontera. Copa Airlines suspendió temporalmente sus vuelos a Caracas por fallas en una señal de navegación en medio de la ola de cancelaciones que siguió posterior al aviso del presidente Donald Trump de considerar el espacio aéreo venezolano cerrado. La medida agrava el aislamiento aéreo del país y obliga a muchos viajeros a usar la frontera colombiana, mientras la FAA mantiene su alerta por riesgos en la región ante la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que continúa en aumento. En nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.